Fondo esta noche con Alejandro Macías, infectólogo e internista. Doctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, si revisamos los datos, esto podría sonar alarmante. En 2022, a agosto, se tenían alrededor de 1,000 casos. En 2023, a esa misma fecha, 11,000. Y ahora en 2024, todavía no llegamos a agosto y ya estamos sobre los 23,000 casos confirmados. Eso, por supuesto, parecería alarmante. Pero, ¿qué está pasando con el dengue? Sí, Abel, es algo que está pasando en toda América Latina, ¿eh? Inclusive ya llegó a algunos lugares de los Estados Unidos ahora de manera aislada. Lo que está pasando es que cuando hay mosquito Aedes aegypti va a haber dengue tarde o temprano. El mosquito se ha ido adaptando cada vez más a las condiciones urbanas. Es un mosquito que nació en la selva, pero que se ha vuelto prácticamente nuestra mascota. ¿Por qué? Por lo que me decían ahorita en el reportaje, tu reportero, que hay cacharros en las casas. La gente frecuentemente piensa que esto se va a resolver, por ejemplo, con fumigaciones del gobierno. Eso no va a ser. La única manera que tenemos es dejar bien limpias nuestras casas, las azoteas, que no tengan cacharros, que no haya llantas que donde se acumule el agua, y eso va a incrementarse con la temporada de lluvia. De hecho, este año, lo que está pasando en México, que en tan solo 6 meses de 2024 ya hay más del doble de todo 2023, se está viendo en buena parte de América Latina, y lo único que podemos concluir es que este año de dengue va a ser muy intenso en México. Claro. Ahora, doctor, si estas cifras, por supuesto, son significativas, podríamos estar hablando de que esto es grave, porque, bueno, anteriormente se hablaba del dengue que no era grave y el dengue hemorrágico, que sí es un tema muy delicado y de atención oportuna. ¿Tener esta cifra, este aumento exponencial, es grave o, como decía, el mosquito ya es nuestra mascota y los síntomas incluso pudieran ser, pues, no tan agudos? Sí, mira, hay 3 tipos de, digamos, de presentación del dengue. Uno es el asintomático, que son muchos de esos. Por eso los casos que reporta el gobierno no representan el verdadero problema. El segundo es el dengue con fiebre, pero que el paciente no se pone grave. Y el tercero es el paciente grave, básicamente el que se inundan, por ejemplo, los pulmones, que baja la presión arterial, que se paralizan los riñones o el hígado. Eso es, a diferencia, por ejemplo, de COVID-19, ya sabemos que COVID-19, cuando ya te dio una vez, ya no te da más fuerte. Dengue es al revés. Cuando ya te dio una vez, la segunda vez que te da, te puede dar mucho más intenso. La primera vez te da leve y la segunda te puede ser grave. Por eso es que ahora en México puede ser que ya vayamos a ver casos más graves, porque el dengue ha entrado por primera vez en muchos municipios y ahora que entra por segunda vez, vamos a ver también casi seguramente más casos de dengue grave. Y entonces ahí el llamado es a la población, hay que limpiar las casas, las azoteas, no dejen receptáculos de agua donde se pueda reproducir el mosquito, hay que tapar los tinacos, voltear recipientes que no se acumule el agua, y va a ser mucho más importante ahora en la época de lluvias, poner mosquiteros, protegernos de los mosquitos, es realmente lo único que podemos hacer. Claro. Ahora, doctor, sobre los casos ya vimos las cifras, sobre los números de hospitalizaciones y lo más grave, lo más lamentable, los fallecimientos. ¿Están representando ya algo que nos pudiera generar alerta o por estas condiciones en las que se ha desarrollado este mosquito en los últimos años, pudiéramos decir que son cifras bajas? No, definitivamente es algo que preocupa, particularmente en las zonas costeras, pero como decían ahorita, ya por ejemplo está en Puebla, está en Morelos, está en muchas zonas ya fuera de las costas y está tomando cada vez más municipios. De hecho, se estima que en los siguientes 10 o 15 años, por ejemplo, el dengue va a llegar prácticamente al 80-90% de todo el país, incluida la Ciudad de México, porque ahorita todavía el mosquito no se adapta bien en la Ciudad de México, pero muy probablemente como va, el mosquito va a terminar adaptándose a la Ciudad de México. Entonces, es un problema serio, porque los pacientes con dengue grave, con datos de gravedad, se van a incrementar casi seguramente. No sabemos cuánto, pero los hospitales pues deben estar preparados para que se incremente el número de casos graves, que pacientes inclusive que necesitan terapia intensiva, porque la sangre, digamos, de alguna manera se sale de los vasos sanguíneos, se pueden inundar los pulmones,
se puede paralizar los riñones y entonces la persona se pone grave y puede llegar a necesitar terapia intensiva. Claro. Doctor, mencionaba que la mejor manera de protegernos quizá pudiera ser la más sencilla, que es limpiando las áreas de nuestra vivienda, incluso el exterior, donde también en las calles se puede dejar algún objeto, y que eso sería lo más sencillo y lo más fácil, y lo entendemos. Pero ante el pronóstico de que el dengue llegue a prácticamente la mayoría del territorio nacional, las autoridades están conscientes de esto y están motivando, promocionando la higiene, la llamada descacharrización, la limpieza, o todos estamos ignorando al mosquito aunque ande por ahí. Según entiendo yo por los anuncios de la Secretaría Federal como de los gobiernos de distintos estados, se está tomando la cosa en serio. Como veo inclusive ahora en tus reportajes, que en algunos lugares se están haciendo fumigaciones. La verdad que eso no funciona, O sea, las fumigaciones matan a algunos mosquitos adultos, pero matan más abejas que mosquitos. Y no matan las larvas, las que están en el agua. Lo que han hecho muchos gobiernos en algunos estados son brigadas que van a las casas y que aconsejan a la gente de cómo tratar, digamos, los cacharros, de cómo limpiar las cosas, de evitar los recipientes, de poner mosquiteros en la casa, de evitar salir a las zonas donde hay muchos mosquitos a la hora que pican más, que generalmente es en el alba o en el ocaso, pero también evitar que se reproduzcan dentro de la casa, que también puede ocurrir, porque en la casa dentro también podemos tener recipientes. ¿Sí? Es una labor que realmente es de pico y pala, de estar buscando recipientes y tirándolos, porque el mosquito no se va muy lejos de donde nace, y generalmente lo tenemos, como te decíamos, de mascota, le damos donde nace, le damos de comer, y ahí lo tenemos, ahí nace, reproduce y se muere, y entonces es donde se puede empezar a generar el dengue. Ahora, doctor, los síntomas clave, sobre todo en este dengue que es grave y que puede costar vidas, ¿cómo detectarlo? ¿A dónde acudir? ¿Qué es lo que puede detonar que los síntomas se agraven? Y el tema de la automedicación, la mayoría queremos calmar algo que no sabemos qué es, con una pastillita o con algún remedio. Sí, mira, lo primero es, el dengue tiene manifestaciones diversas, como te decía, porque muchas personas ni cuenta se van a dar que tienen dengue, van a ser asintomáticos. Otros pueden tener algo leve, fiebrecita, pero hay un buen grupo que van a tener fiebre intensa. Esa fiebre intensa generalmente se acompaña de un dolor muy intenso en los ojos o atrás de los ojos. Y se hacen pruebas de laboratorio y se ve que, por ejemplo, que los glóbulos blancos bajan, que las plaquetas de la sangre bajan también, puede haber pequeñas hemorragias. Y ya el dengue grave es el que ya pasaron varios días y la persona pierde, digamos, la estabilidad, puede caer la presión arterial, puede entrar en lo que se llama un estado de choque, donde ya no alcanza el corazón a levantar la presión arterial, se inundan los pulmones, ya no puede respirar bien y necesita terapia intensiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si alguien sabe que está viviendo en una zona con dengue, porque inmediatamente se empieza a saber y empieza con fiebre, lo que conviene es irse a hacer unas pruebas de laboratorio, acudir con profesionales. La Secretaría, los laboratorios públicos y privados en general tienen las pruebas para detectarlo. Hay muy buenas pruebas para hacer el diagnóstico. Y en caso de gravedad, bueno, pues acudir a los hospitales, sobre todo los hospitales de segundo y tercer nivel, donde puede requerir la ayuda de un terapista, de una terapia intensiva. Platicamos esta noche con el doctor Alejandro Macías, infectólogo e internista. El dengue, como nos comparte el doctor, va a aumentar, va a llegar prácticamente a todo el territorio nacional. Ya están las campañas de prevención, pero el mayor cuidado es limpiar las viviendas, evitar que tenga ahí su casa el mosquito del dengue. Y por supuesto, ahí esta información vital. Si tiene un síntoma, hay que acudir de inmediato para realizar una prueba, descartar o confirmar y tener la atención oportuna. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Gracias, Abel. Gusto estar con su auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a